¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Y así como estas imágenes que estamos observando en pantalla, impresionantes, también ha sido impresionante y constante el trabajo del Cuerpo de Bomberos. La labor continúa de forma continua. Así ha trabajado el Cuerpo de Bomberos en este incendio que consumió más de 17,000 metros, de unos 22,000 metros cuadrados en unas bodegas en Desamparados. Amplia cobertura. Hemos dado también de ese trabajo constante de los socorristas. En estos momentos están en la etapa de escombreo, así se le denomina. Sheila Paniagua tiene todo el reporte. Adelante, Sheila. Será hasta en el 2026 que se den a conocer las causas que provocaron este voraz incendio que arrasó con alrededor de 17,000 metros cuadrados de estas bodegas que almacenaban diferentes productos como repuestos de vehículos, medicamentos, licores. En este momento el Cuerpo de Bomberos se mantiene trabajando todavía dentro de estas bodegas. Han sido más de 29 horas de trabajo continuo el que realiza el Cuerpo de Bomberos. En este momento están en la etapa de escombreo, es decir, removiendo el material de estas estructuras y apagando también algunos focos de fuego. Han tenido que utilizar también maquinaria pesada para poder también extraer todo este material. El equipo de ingeniería del Cuerpo de Bomberos está en el lugar. Incluso nos indicaban de que ayer, cuando inicia este siniestro, ya ellos pues estaban acá en el lugar recolectando información para pronto poder indicar cuáles fueron las causas que provocaron este gran incendio. Un incendio de gran magnitud que ha sido catalogado como el incendio más grande de este 2025. Más de 29 horas de trabajo continuo realizó el Cuerpo de Bomberos en este mega incendio que consumió 17,590 metros cuadrados de un total de 22,600 metros cuadrados que mide el complejo de bodegas en Desamparados. Es catalogado como el siniestro más grande del 2025. Los bomberos lograron salvar 5,010 metros cuadrados. Los productos que estaban adentro de las estructuras hicieron más complejo su control. Una de las bodegas colapsó por completo. Según bomberos, en las bodegas había mucho material inflamable, como 3,000 estañones de aceite de motor, 1,000 estañones de aceite penetrante, llantas, repuestos de vehículos, motocicletas eléctricas y de combustión, camiones, medicamentos y licores. Con ayuda de equipo pesado, contamos con una draga y con varias vagonetas que están sacando material quemado y los escombros de una de las bodegas que colapsó. Esto nos daba la oportunidad entonces de ir retirando, ir apagando, ir retirando, ir apagando, y llevamos esa dinámica. Esa es la dinámica que hemos desarrollado hoy por aproximadamente ya unas 14 horas. Y estamos estimando que este trabajo podríamos finalizarlo, si seguimos este ritmo que llevamos hasta ahorita, en aproximadamente unas 6 horas más. Ingeniería de Bomberos desde el domingo ha estado recolectando indicios para conocer las causas del siniestro, pero esto será un trabajo lento. Ellos están enfocados en 3 direcciones. Una, que es ir levantando indicios, ¿verdad?, de lo que van rescatando, ¿verdad?, entre los escombros del incendio. Segundo, tratar de determinar a partir de esto dónde es el origen del incendio y qué lo ocasiona, ¿verdad? Son esas 3 líneas, ¿verdad?, que sigue la investigación, aplicando método científico, recogiendo partículas que son llevadas a un laboratorio para que sea analizado por los ingenieros en materiales, ¿verdad? Entonces, al final hay una gran información que tiene que ser conjuntada. Para el 2026, si Dios lo permite, ya haya un informe de este incendio que ya clarifique todas estas
dudas que, ¿verdad?, que quedan al aire en este momento. Más de 100 bomberos trabajaron en la emergencia y más de 20 unidades estuvieron en el sitio, entre ellas cisternas y plataformas. Ya hemos disminuido un poco la estructura, ¿verdad?, que con la que empezamos. Ayer teníamos 20 unidades aquí, entre extintores, tanqueros, cisternas, carros de MAPEL, rescates, ambulancias, ¿verdad? Teníamos esta gran cantidad de equipo. Ya, sin embargo, conforme vamos avanzando el día, ya vamos disminuyéndolo. Las pérdidas han sido millonarias. Uno de los principales proveedores de medicamentos de la Caja del Seguro Social no pudo entregar los fármacos establecidos para este lunes. Entre lo que rescataron están 30 millones de latas de cervezas y 1.000 vehículos. El Cuerpo de Bomberos espera estar más horas en el sitio y el martes realizarán otra inspección. Estamos hablando de un incendio que consumió más de 17,000 metros cuadrados, y es que Noticias Repretel captó desde las alturas cómo este incendio consumía por completo este complejo de bodegas. Y vamos a ver una animación para que usted pueda observar estas bodegas, porque estamos hablando de bodegas de repuestos de vehículos, estamos también hablando de una bodega que almacenaba vehículos, aceites también. Luego afectó también una bodega de medicamentos. En total, esta estructura es de 22,600 metros cuadrados y fueron más de la mitad los que se vieron afectados. El Cuerpo de Bomberos todavía está en el sitio, ya son cerca de 32 horas continuas que ha estado trabajando bomberos en este lugar. Ingeniería de Bomberos está en el sitio recolectando indicios para determinar qué fue lo que provocó este incendio que deja pérdidas millonarias. Estamos hablando de vehículos que se incendiaron, motocicletas eléctricas y de combustión, licores también que perdió una reconocida empresa del país, así como también veíamos la afectación que esto también le genera a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque bueno, en una de estas bodegas se almacenaban medicamentos que eran distribuidos a la caja. Estamos también, por supuesto, que atentos a alguna actualización que pueda realizar el Cuerpo de Bomberos, pues les indico que ellos están en el lugar. Para poder atender esta emergencia estamos hablando que participaron 100 bomberos, cisternas también, 4 del Cuerpo de Bomberos, así como también de empresa privada que contrataron los administradores de este complejo de bodegas. Más de 22,000 metros cuadrados es lo que mide y fueron 17,000 metros cuadrados afectados. Muchísimas gracias, Sheila, por el reporte. Seguiremos dando cobertura, sobre todo saber las causas y saberlo con todos los detalles, y esto será hasta 2026. Y vamos a otro tema, porque la Universidad Nacional evacuó al estudiantado y a personal de todas sus sedes tras recibir una amenaza de tiroteo de parte de una persona que dice formar parte de un grupo terrorista, una nueva amenaza en un centro educativo, en este caso en una universidad en nuestro país. Josué Vargas tiene el detalle. Adelante, Josué. Fue en horas de la mañana de este lunes cuando la Universidad Nacional recibió 7 correos simultáneos en varias instancias, en donde una persona que dice formar parte del grupo terrorista 764 amenazó con visitar alguna instancia de la Universidad Nacional sin especificar cuál y matar a cuanta gente sea posible, y posteriormente a esto suicidarse, según exclamó. Es por este motivo que la Universidad Nacional decidió suspender las clases hasta el día jueves debido a esta amenaza que podría poner en riesgo a la comunidad estudiantil, así como al cuerpo administrativo. La orden de evacuación se dio a más tardar a la 1 de la tarde en todas las instalaciones de la Universidad Nacional. Estos fueron los últimos estudiantes en abandonar la sede principal en Heredia. ¿Se asustó cuando le dijeron que tenían que salir? Realmente no.
porque es la tercera amenaza en la universidad pública. Ya pasó en la UCR, en el Tecnológico, ahora en la Universidad Nacional. Pues no puedo entrar porque está completamente cerrada toda la universidad. ¿Qué le dijeron los guardas? Que en este momento se está presentando una emergencia, entonces que prefieren que nos retiremos todos. La amenaza de tiroteo se dio en momentos cuando ya más del 90% de los estudiantes salieron a vacaciones. El resto están en pruebas extraordinarias, que les daría la posibilidad de aprobar porque sacaron entre un 60 y un 70 de calificación. No sé, porque muy convenientemente eran las semanas de exámenes finales de extraordinarios para saber quiénes ya definitivamente pasaron o no, entonces es muy complicado pensar que sea la situación. Noticias Repretel tuvo acceso al mensaje y esto fue lo que decía. Algunas palabras las escribió sin tildes. Pertenezco al grupo terrorista 764 e iré este lunes con mi escopeta para matar a tanta gente como sea posible en una sede de esta universidad y luego suicidarme. Pagarán todo el dolor que me causaron con sangre. Pronto serán testigos de lo que es un verdadero infierno. Sus almas serán atormentadas para toda la eternidad después de que les vuele la cabeza a todos. El remitente es noctulios764@peacemail.com. Peacemail es un proveedor gratuito de direcciones de correo electrónico desechables. Eso significa que los usuarios pueden elegir el nombre que deseen, mientras que el 764 refiere a un grupo terrorista que capta a jóvenes vulnerables en plataformas digitales y luego los somete a manipulación psicológica. El primer correo que recibió la UCR hace un mes también provino supuestamente de esa organización. Aunque el TEC y la UCR también recibieron amenazas que no se concretaron, la UNA optó por suspender las clases hasta el jueves. El personal administrativo trabajará desde casa y algunas pruebas extraordinarias se harán de forma virtual. Nosotros tenemos que proceder de oficio porque mi responsabilidad como rector es salvaguardar la integridad de todas las personas que conforman la comunidad universitaria. La Universidad de Costa Rica también recibió un correo de amenaza este lunes, pero decidieron mantener las actividades y reforzar la seguridad. Por lo pronto, en la Universidad Nacional interpusieron una denuncia ante el OIJ. Mira, estas situaciones son muy lamentables y yo creo que lo que hacen es evidenciar el deterioro de una sociedad que ha perdido la ruta del diálogo, de la conversación, de la tolerancia y del respeto. Desde CONARE hemos hecho un llamado como instancias a repudiar este tipo de actos. Por su lado, el TEC retomó la presencialidad en todas sus sedes este lunes, luego de más de una semana en virtualidad, tras recibir 2 ataques de tiroteos que afortunadamente no se concretaron. Importante mencionar que ya las clases finalizaron aquí en la Universidad Nacional, sin embargo hay un grupo de estudiantes que todavía se encuentran haciendo pruebas extraordinarias durante estos días, las cuales fueron suspendidas hasta el día jueves y podrán retomarlas a partir del día viernes, algunas de estas. Mientras tanto, los funcionarios de la Universidad Nacional que todavía se encuentran laborando pasarán a la virtualidad durante estos días. Estos son los hechos. Un joven de 29 años murió tras ser atacado por su propio perro. Esto en Cieneguita de Limón. Si hablamos de cifras, en lo que va del año, este sería el segundo hecho mortal. Un ataque mortal fue lo que recibió un hombre de 29 años cuando sacó su perro de raza pitbull a pasear. El hecho mortal ocurrió en Cieneguita de Limón. Una reacción en defensa podría estar entre las posibles causas de muerte que habría generado este perro. La víctima, de apellido Norman, presentaba heridas en cuello, brazos y tórax. El hombre murió tras ser llevado en un vehículo particular hasta el hospital Tony Facio en Limón. El pitbull tiene una mordedura poderosa, como la tiene el Stanford y otros perros también. No vamos a satanizar ninguna raza, ¿verdad? Quiero ser claro en eso, pero sí quiero orientar a la población que primero estudie un perro, lo valore. Si el perro se enoja cuando usted le da comida desde pequeño, gruñe, hay que socializarlo, hacerlo entender al perro. Muchas veces también jugamos con el perro, ¿verdad? Que el perro nos gruñe, nos muerde jugando duro y nosotros lo tomamos como una diversión, pero el día de mañana puede pasar alguna situación, ¿verdad? En lo que va del año, este se convierte en el segundo ataque mortal, así como 12 pacientes más que fueron llevados críticos a centros médicos por esta misma causa. A inicios del año, el 21 de enero, en Barrio La Lucha, en Daniel Flores, esto en Pérez Celedón,
Un hombre de 52 años murió tras ser mordido en cara y cuello por un perro. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, los perros buscan sentirse seguros y confiar en alguien. Perfectamente ayer el perro ni se sentía seguro ni confió en alguien. Algo lo detonó. Chiquitos corriendo, un animal, otros perros ladrando desde la cochera, muchos sonidos, muchas situaciones de estas. Este perro pudo haber entrado en estado de bloqueo mental, que es muy común en estas razas, y prevalece únicamente el instinto de supervivencia. Al prevalecer únicamente el instinto de supervivencia, el perro va a intentar morder lo primero que se mueva y lo que tiene más cerca, porque piensa que le puede causar daño. Expertos señalan la necesidad, aún más cuando sean propietarios de razas bravas, de tener un cuidado con las mascotas. Recomiendo el ahogamiento, ¿verdad? Con una faja. Si alguien se quita una faja, un mecate, una correa, se lo pone al borde del cuello, lo va a levantar y va a contar a 10. El perro no se ahorca, sino que pierde la potencia de la mordida. Donde él suelta, tenemos oportunidad para quitarlo, ¿verdad? Y el perro no va a tener fuerza porque el perro lo que va a hacer es a tratar de tomar respiración, ¿verdad? Aire de nuevo para volver a atacar. Pero ya si lo hemos logrado quitar, vamos a tener una buena respuesta, ¿verdad? El caso para determinar las causas de muerte de la víctima de ataque del perro en la provincia de Limón ahora quedará en análisis del OIJ. De enero a esta fecha, casi 500 personas han fallecido en accidentes de tránsito. Y es que los adelantamientos indebidos están entre las imprudencias que más cometen los conductores. El reporte, las cifras, las tenemos con nuestro compañero Eric Meléndez. Buenas noches, Eric. Yenane, buenas noches. Y es que parte de estas imprudencias y una de las causas que usted está señalando las vamos a ver a continuación en estas imágenes que quedaron registradas en una cámara de uno de los vehículos que pasaba por el sector de Rancho Redondo, esto en Goicoechea. Incluso los que se ven involucrados es un padre y su hijo que venían hacia el colegio cuando otro conductor en sentido contrario invade el carril, adelantan, apariencia varios vehículos y bueno, es el momento en el que se lo topan en una curva. Este motociclista con este menor de edad que no pueden tener otra reacción que tirarse hacia el lado derecho, hacia el lado del zacate y que terminan en una de las cunetas. Lesiones, podemos decir, algunas heridas en su cuerpo, el menor con una quebradura en uno de sus brazos, por supuesto, el susto de su vida. Usted ve las imágenes que quedaron registradas en este video y parte de las imprudencias que incluso en lo que va de este 2025 ha dejado a más de 1.400 conductores multados, 364,000 colones que han tenido que pagar y también se restan 6 puntos de la licencia. Esta es una de las causas más comunes de accidentes de tránsito en este año, casi 500 muertes en lo que va de este 2025. Ese fue el momento justo cuando don Jesús y su hijo se llevaron el susto de su vida. Ellos venían desde el sector de Rancho Redondo y se dirigían hacia Ipís, hasta el colegio donde estudiaba el menor, cuando un conductor adelantó en un lugar indebido e incluso en una curva. El querer esquivar al vehículo liviano generó que pasaran por la orilla de la zona verde y cayeran en la cuneta. Nosotros nos topamos un carro de frente que venía rayando en una curva, venía adelantando como 5 vehículos y nos lo topamos de frente. Entonces, de ahí, lo primero que hicimos fue tirarnos a la orilla porque de ahí no nos iba a impactar. Entonces, ya cuando nos tiramos a la orilla, pues derrapamos. Don Jesús quedó con estas lesiones en su cuerpo, principalmente en una de sus piernas y brazos. Pero quien llevó la peor parte fue el menor, que incluso tuvo una fractura en uno de sus brazos. Primero que hice fue pensar en mi hijo porque él era el que venía atrás y de ahí uno siempre piensa en él, ¿verdad? Primero. De momento uno no siente el dolor, no siente ninguna molestia, pero de ahí es por lo mismo, por el susto, ¿verdad? Pero ya luego sí, ya se complica el asunto, ¿verdad?
En lo que va del año, la Policía de Tránsito ha realizado 1.442 infracciones por adelantamientos indebidos. Tenemos claro que el conductor del vehículo faltó al deber de cuidado en la conducción de vehículos por vías terrestres y en este caso es el autor responsable del accidente. Se ve expuesto a un proceso penal porque tenemos claro que hay más de 30 días de incapacidad para una de las personas lesionadas. En el otro caso hay más de 45 días de incapacidad. Entonces, en este sentido, pues hay lesiones culposas claras y evidentes contemplados en el artículo 129 del Código Penal. Según datos de la Policía de Tránsito, 486 son las víctimas mortales en este 2025 en carretera, 27 tan solo en el mes de noviembre, ya superando así con 8 decesos al mes de octubre. 8 personas murieron en centros médicos. En lo que va del año, más de 2.600 personas han sido llevadas en un estado crítico a centros médicos. Cruz Roja costarricense atiende en promedio cada 8 minutos a una persona por un percance en vías nacionales. Ahora, esta familia buscará que el conductor se haga responsable de lo sucedido. Seguimos con estadísticas porque 2.600 conductores incurrieron en 3 de las imprudencias más comunes en carretera. Ellos se expusieron a una multa de 364,000 colones y por supuesto también al restársele puntos en la licencia. Imprudencias como estos adelantamientos indebidos, Yenan, están figurando como las principales causas también de muerte en nuestras vías. La Policía de Tránsito maneja su propio top 3 de imprudencias en carretera, las cuales conlleva hacer multas. Hagamos un recorrido. Según el registro de la Policía de Tránsito en adelantamientos indebidos, invasión de carril y giros peligrosos, suman 2.700 sanciones de 364,000 colones. 1.442 personas invadieron el carril contrario separado por línea de barrera continua. 946 giraron en U o a la izquierda en zona prohibida. 304 conductores adelantaron en puentes, curvas o intersecciones. 103 personas murieron a octubre por invasión de carril. Con corte a octubre, 2.692 conductores acreditaron una multa de 364,000 colones y acumularon 6 puntos en la licencia por realizar alguna de las conductas más peligrosas en carretera. Esto es un tema cuando inician lo que son las temporadas navideñas, lo que es el mal estacionado en centros comerciales. Es un tema muy usual para lo que es lo que son los primeros días festivos y de igual forma ya cuando se comienza lo que es el traslado de vacacionistas, el tema de velocidad, más que todo también lo que es licencia de conducir, que son las multas que más se reflejan alrededor de nuestras estadísticas. La segunda causa de muerte en el sitio del accidente es la invasión de carril, que ya suma a octubre 103 fallecidos. Las personas que fueron sancionadas por estos temas deberán realizar un curso de reeducación vial para poder renovar la licencia de conducir y el documento se les otorgará por menos años. Violencia patrimonial. Le contamos, la policía detuvo a un hombre que se aprovechó de adultos mayores que cuidaba para sustraer pertenencias y dinero también, dinero en efectivo y dinero relacionado también con estas pertenencias. Se calcula que el sospechoso cometió un perjuicio cercano a los 30 millones de colones, con lo que pagó, por ejemplo, su carrera. Ella es doña Antonia Palma. Ella tiene una historia que muchas familias han vivido. Su esposo falleció hace un año, a los 84 años, luego de ser víctima de 2 cuidadoras quienes lo agredieron y maltrataron. Nosotros teníamos a mi esposo cuidando unas empleadas y fue un desastre. Todo se lo robaban, le quitaron los dientes postizos y los quebraron a puros trucos. Bueno, un muchachito que trajo la empleada le dio con la pala del desagüe por la espalda y vea, lo enterramos con 94 años, pero todo golpeado de las personas que iban a trabajar ahí. Al igual que el caso de doña Antonia, hay muchos adultos mayores que quedan al cuidado de personas particulares y hasta profesionales quienes les permiten disfrutar de una buena calidad de vida o bien lo sumen en una pesadilla. Los maltratos patrimoniales son los más sufridos por los adultos mayores. Según datos del OIJ y Fiscalía, en los primeros 9 meses ingresaron 7,000 denuncias por delitos cometidos contra adultos mayores. Las estafas y fraudes las más comunes. Uno de esos casos llevó a la detención de este hombre.
Se trata de un enfermero quien, aprovechando la confianza y cercanía a dos adultos mayores, los despojó de al menos 30 millones de colones. Él incluso pagó su carrera de enfermería con el dinero robado a los adultos mayores. Adquirió una motocicleta, repuestos y otros bienes. Incluso estaba realizando mejoras a su casa. Esto pese a que su esposa recibe un buen salario al ocupar un alto cargo en un banco privado. El operativo tuvo lugar en barrio Fátima de Mercedes, en Atenas, Alajuela. Al contratar el cuidado de adultos mayores, deben tomarse una serie de cuidados. Debe fijarse en el colegio de enfermeras si las personas efectivamente son profesionales de enfermería. Hay dentro de algunas ofertas que se venden en el mercado que se denominan soy enfermero, sé tomar presiones arteriales, sé hacer curaciones, puedo tener a mi cuidado personas que tienen síndrome de inmovilización o que requieren alimentarse, por ejemplo, por una sonda, o que requieren cuidados asistenciales de profesional de enfermería para que su vida sea de calidad. Esos profesionales, solo si están incorporados debidamente al colegio y cumplen con sus obligaciones en el colegio, son los que pueden dar servicios de enfermería. La captura del enfermero deja al descubierto la vulnerabilidad de los adultos mayores. Aprovecharse de personas adultas mayores o de personas inocentes que no saben mucho de las cosas, sinceramente no. Para que usted contratar a una persona, tiene que tener unas recomendaciones de alguien que haya trabajado como trabajé yo. Yo trabajé cuidando a adultos mayores y los entregué sanitos. Pero si usted no le dan una recomendación de una persona o con una mala recomendación que le den, le digo que no puede trabajar. El enfermero detenido y lo decomisado, incluidos 2 armas no letales, fueron trasladados a San José para ser presentados a Fiscalía. Empezamos la semana con buen tiempo, con condiciones estables, y este martes el Instituto Meteorológico Nacional prevé vientos alisios acelerados tras el aumento de la presión atmosférica al norte del Mar Caribe. Debido a que se esperan ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad en las montañas, Guanacaste y el Valle Central, se estiman que estas ráfagas sean o estén entre los 35 y 60 kilómetros por hora. Pero en general se prevé un día con poca nubosidad y escasas lluvias, así como hemos estado este lunes, condiciones estables que bien nos hacían mucha falta. Este martes van a predominar vientos alisios acelerados, producto de un aumento en la presión atmosférica al norte de la cuenca del Mar Caribe. Esto va a estar ocasionando ráfagas moderadas a fuertes en puntos del Valle Central, de Guanacaste y también hacia las montañas del país. Estamos estimando rangos entre 35 y 60 kilómetros por hora, con máximos de hasta 80 kilómetros por hora en puntos como las montañas y el norte de la provincia de Guanacaste. En general, este martes se prevén pocas precipitaciones y poca nubosidad en la mayoría del país. Sin embargo, los alisios van a continuar arrastrando humedad hacia la vertiente del Caribe, en donde hay posibilidad de lluvias durante el día, especialmente durante la mañana. Además, en el Pacífico Sur no se descartan chubascos aislados en horas de la tarde. 7:30. Gracias por continuar con Noticias Repetel. El exdiputado Leonel Villalobos recibió 2 beneficios en el pasado que le permitieron evitar la cárcel. Este domingo lo detuvieron como sospechoso de introducir un celular en la cárcel de mujeres. El exdiputado Leonel Villalobos ya había sido condenado en 2 ocasiones. Esta vez lo arrestaron de nuevo porque aparentemente intentó ingresar un celular a la cárcel de mujeres Vilma Curling. Según Adaptación Social, Villalobos llegó a una visita íntima con una reclusa y llevaba el teléfono oculto dentro de un bolso. Villalobos fue condenado en 2024 a 2 años de prisión por sustraer $250 durante un operativo antidrogas en una casa en la Garita de Alajuela. Pese a la sentencia, no fue a prisión. Recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena, con la obligación de no cometer nuevos delitos. Si el imputado vuelve a cometer un delito doloso en el plazo menor a 5 años. Entonces, en este caso particular, lo que va a pasar con este señor es que se le va a sumar la primera causa más la segunda causa, que en este caso se le está abriendo por la introducción de un celular a un centro penitenciario, y evidentemente se le suman ambas y va a tener que ir a descontar una pena de prisión.
Villalobos ya había recibido este beneficio en el pasado. En 1998 fue condenado por tráfico internacional de drogas, luego de que lo detuvieran con 1,5 kilos de cocaína en Tibás. Ricardo Alem incluso lo vinculó ante la DEA con el envío de 50 kilos de cocaína a Estados Unidos. Aunque la pena impuesta fue de 12 años de prisión, 4 años más tarde, una jueza lo dejó en libertad mediante una ejecución condicional de la pena. Nada que ver con eso, ok, si cometiste un delito X, ¿verdad? Y volvés a salir y volvés otra vez a delinquir, vas a seguir haciéndolo constantemente, vas a estar entrando, saliendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si una persona comete un delito y lo dejan suelto y vuelve a cometer, vuelve a rescindir, tiene que meterlo preso una vez, meterle una condena favorable para que no vuelva a hacer el delito. Y más si los ponen con lo, ¿cómo le llaman eso? Con la tobillera. Es peor porque andan casi por todo lado. O sea, son gente que ya son delincuentes, que no se puede perdonar eso. Villalobos tuvo una larga trayectoria en el Partido Liberación Nacional. Fue diputado durante la administración de Óscar Arias Sánchez y viceministro de Seguridad en el gobierno de Luis Alberto Monge. Tras su detención este domingo, Villalobos permanece a la espera de que la Fiscalía determine los siguientes pasos del proceso. También tenemos que informarles que la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de habeas corpus interpuesto por uno de los agricultores que participó en la marcha que llegó hasta Casa Presidencial. El denunciante aseguró que la policía reaccionó de forma violenta y lo agredió. Sin embargo, desde la perspectiva del ente constitucional y con base en pruebas aportadas, no se lesionó ningún derecho fundamental. La persona fue quien primero empujó al policía durante la protesta. Y 3 coligalleros han muerto en Cruzitas en los últimos 2 meses mientras extraían oro. El Ministerio de Seguridad reconoce que no tiene los recursos, tampoco la capacidad para controlar la zona. Tras un enfrentamiento entre Fuerza Pública y coligalleros en el Cerro Fortuna en Cruzitas, un oficial disparó contra uno de los oreros, que, según el informe preliminar, se abalanzó contra los policías portando cuchillos y herramientas. El disparo impactó la entrepierna del sujeto, quien fue trasladado en condición delicada a la clínica de Santa Rosa de Pocosol. Falleció en el centro médico. El Ministerio de Seguridad abrió una investigación. Se da a la luz del trabajo que viene realizando la Fuerza Pública en ese sector y en diferentes sectores aledaños. Por supuesto hay un trámite que estamos realizando a lo interno, pues siempre con un sentido de protección de nuestro recurso humano. Y en la actualidad se mantiene un refuerzo en la zona, el uso de tecnología. Esta es la tercera muerte de un coligallero en los últimos 2 meses en Cruzitas. En septiembre, bomberos y Cruz Roja trabajaron durante todo un día para extraer los cuerpos de 2 coligalleros nicaragüenses que quedaron atrapados en el túnel. Incluso, la semana pasada, un orero mantenía retenidos a otros 2 coligalleros dentro de un túnel utilizado para extracción de oro. Seguridad admite no tener la capacidad para controlar la situación en la zona, en donde hay 500 oreros, frente a apenas a unos 100 oficiales de Fuerza Pública. No hay una capacidad para la extensión de territorio. Tenemos algunos otros sitios que se han obtenido información sobre posibles espacios de explotación. Definitivamente la cantidad de recurso humano, aunque incluyamos 3 o 4 veces el número que tenemos en este momento, no es el suficiente. Por eso le insisto, hay un tema de requerimiento de ese proyecto de ley para poder mejorar las condiciones en este sitio. El Ministerio de Seguridad impulsa un proyecto de ley que busca regular la minería a cielo abierto en ese sector de Cutris de San Carlos, con el objetivo de reducir la problemática y evitar más muertes. 7:42 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. El tipo de cambio registró este lunes su valor más bajo desde mayo de 2008. Alcanzó 497 colones en el mercado de monedas extranjeras, Monex. La compra de dólares se cotiza en la ventanilla de los bancos privados desde 487 colones, mientras que la venta no pasa de los 506 colones. El tipo de cambio mantiene casi un año moviéndose en torno a los 500 colones. Recordemos que incluso el viernes pasado registró otra cifra
baja 498,71 céntimos, siempre en el mercado de monedas extranjeras Monex. En realidad el tipo de cambio ha venido disminuyendo muy aceleradamente y a diferencia de lo que uno podía esperar, esa sobreabundancia de dólares se ha quedado aquí. O sea, nos está todavía afectando al punto de que, bueno, le ha permitido al país acumular reservas en niveles históricos e incluso mantener un tipo de cambio que ya no se mueve a lo largo del año por ninguna razón. Antes, dentro del año, el tipo de cambio variaba dependiendo del momento en que se diera la medición o por razones particulares, ¿verdad? Cuando entraba la época turística, cuando salía, llegaba la Navidad, etcétera, pero ya ni eso se está presentando. Buenas noticias para dos comunidades que otras esperan también. En el último mes del año, Alajuela y Alajuelita tendrán más semáforos. Se les pide a los vecinos, eso sí, denunciar si se roban los sistemas en estas localidades. Con presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes e Ingeniería de Tránsito instalado en este 2025 más de 13 semáforos en todo el país. Esto ha significado una inversión que supera los 175 millones de colones. Pero aún hay pendientes que se colocarán en este último mes del año y eso equivale a 190 millones de colones. Nosotros ya estamos con los últimos 3 semáforos, 3 o 4, está uno de Alajuelita ahí en Pequeño Mundo, cerca de la radial con circunvalación en Alajuelita, en el Palí. Tenemos uno en el Colegio Redentorista, se instaló uno hace unos días en Orotina, en Puente Caído, otro en Cambronero. El día de ayer se instaló un sistema en Cambronero, pero sí, ya son pocos los que quedan, pero son, digamos, sistemas aislados, nada como una obra considerable. Algunos de esos semáforos son aéreos y otros peatonales que llegan también con apertura de carriles reversibles, como el que colocaron en Montes de Oca y en Curridabat. Este último aún no entra en funcionamiento. En Ingeniería de Tránsito hacen un llamado a los vecinos a denunciar también el robo de semáforos. Un último caso se reportó en Curridabat. Es esporádicamente que se roban una señal, no sé, se roban una por acá, en tiempo después otra. Pero así como está pasando en Curridabat, que en tan poco tiempo se están robando tantas señales, no nos había pasado. Para el 2026 ya se tiene el presupuesto y el cronograma de los lugares donde se colocarán más sistemas. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9:58 venimos con nuestra última edición, la edición nocturna de Noticias Repretén. Les dejamos ahora con Deportes Repretén. Cuídense muchísimo.